de PAREN. Hoy presentamos a Enrique González Lorca, que es psicólogo, coach y educador social, pero ya Diana lo va a presentar en un momento una breve biografía. El título de la charla de hoy, 27 de marzo, es ¿Cómo desarrollar un proyecto educativo sobre el derecho al asilo? También me interesa decir que apuntéis la próxima charla, así no nos olvidamos, que es el 5 de abril, a la misma hora, a las 7 de la tarde, solo que en vez de ser un miércoles va a ser un viernes. La persona a cargo de la charla es Juan Guirado, él es el portavoz de Convivir sin Racismo, y el título de la charla es La detención no es acogida, ni internamiento, ni CIE, ni arresto en CATE. Así que ahora le paso la palabra a mi compañera Diana, que va a presentar a Enrique. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Como saben, nosotros somos Asociación PAREN de ayuda a personas refugiadas en Murcia. La asociación está compuesta por voluntarias y voluntarios. Bueno, Enrique, además de haber sido uno de los fundadores de PAREN, le tenemos mucho cariño, siempre estamos en contacto con él y lo hemos invitado a que dé una conferencia sobre este tema que es muy importante. Les voy a comentar a qué se dedica Enrique. Es psicólogo y profesional de servicios a la profesor de servicios a la comunidad. Actualmente trabaja en el equipo específico de convivencia de la Consejería de Educación de Murcia. En el curso 2017-2016 coordinó el proyecto premiado por el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, con el nombre Yo sí acojo la escuela con los refugiados. La escuela con los refugiados que convocó el Ministerio de Educación y el ACID, Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Pertenece a la Red Nacional de Docentes para el Desarrollo. Ha coordinado recientemente las Jornadas Nacionales de Educación para el Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que han tenido lugar en la Facultad de Educación de la UNU. Como ven, tiene un currículum muy importante y muy agradecido que estés con nosotros. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría hacer un breve apunte. Nuestra compañera Lauri, que es la coordinadora de mesas de conversación, cada 10 minutos o así vamos a hacer un parón y va a hacer una traducción simultánea en francés para que las personas francófonas no se pierdan los detalles de la charla. Así que también gracias, Lauri. Muchas gracias. Yo creo que mi mejor currículum es estar bien rodeado siempre, entre Adriana, Dulcinea, Lauri y todas las personas que pertenecéis a PAREN y que también en la primera etapa de la plataforma pues nos reunimos allá por el 2015 y también me emociona pues ver aquí algunas compañeras que estáis aquí arropándome, como siempre, ¿no? y también ver cómo la sensibilidad en nuestra ciudad de Murcia y en nuestra región pues continúa viva pues a través de la asociación. Así que muchas gracias por haberme invitado y es un honor para mí, ¿no? Ahora cuando me presentabas, yo pensaba en algo que a veces es importante, que uno no es lo que hace. Yo no soy profesor, ni soy psicólogo, el ser está más allá, ¿no? Es el propósito vital que uno tiene en la vida, ese es el ser, ¿no? Y que luego se manifiesta en lo que uno hace, ¿no? Y yo he querido convertir mi profesión como docente, como profesor, en lo que soy, ¿no? Que es algo que va dentro y que muchas veces no tiene ningún mérito, porque es como la fuente que brota, ¿no? Y que, bueno, uno lo que lleva dentro lo deja salir, y esa sensibilidad por los demás que te hace encontrarte con otras personas que tienen la misma sensibilidad. Entonces, cuando te encuentras con otros que tienen esa misma esencia, ese mismo propósito, no sumamos, sino que multiplicamos exponencialmente. Y yo creo que PAREN es un ejemplo de esto, ¿no? Y al ver aquí
pues el auditorio nutrido, no solamente de personas que somos autóctonas, sino también de personas que buscáis aquí en Murcia pues un nuevo horizonte y una esperanza para vuestra vida, pues me llena profundamente y me emociona estar hoy aquí con todos vosotros. Si voy a procurar hablar despacio, aunque yo ya lo hago de forma habitual, pero sobre todo para la comprensión de los que os estáis iniciando en las competencias lingüísticas del español, ¿no? Bien, quizá a lo mejor hay alguna parte de la charla que está concebida más como una transmisión de una mirada, un enfoque de la educación a los docentes, ¿no? Pero también esto es, yo creo que os puede beneficiar a todos. Ayer me reunía con el equipo de evaluación de las últimas jornadas a las que has hecho referencia y la Dirección General de Cooperación y de Unión Europea de aquí de la Consejería de Presidencia, la persona responsable que estaba en aquella reunión, una de las cosas que decía es que muchas veces por parte de las personas ajenas al mundo educativo no se sabe trasladar en las categorías del sistema educativo la realidad que está sucediendo fuera del sistema educativo, ¿no? Entonces se va a dar una charla y tal, pero a los profesores no se les moviliza, ¿vale? Entonces el que estéis aquí vosotros, pues no sé, me va a hacer a lo mejor intentar decir cosas que no están aquí en la presentación, pero por si alguna vez, yo sé que Adriana y algunas de vosotras tenéis presencia en los institutos, en los colegios, pues que os sirva, pues si vais acompañadas de personas que estáis aquí en este proceso de inclusión social, pues que podáis de alguna manera entrar un poco en el sistema educativo, porque también los destinatarios no son los alumnos. Los necesitados de esta nueva mirada son los propios docentes. No sé si me explico. Sí, ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque si no, les solucionamos las cosas a los docentes. Viene alguien de fuera a hablarnos sobre el problema del refugio, de los refugiados, del derecho de la asilo, y viene alguien de fuera, y yo incluso he visto que cuando viene alguien de fuera el profesor coge y se sale de la clase. No, es que el primer destinatario de ese mensaje es el propio profesor, ¿vale? Dicho esto, y esto va dirigido solamente para que veáis cómo se puede trabajar dentro de un centro educativo la dinámica de los derechos humanos, sino también un poco con esta mirada, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo en este ciclo de charlas he visto que, bueno, que la presencia es muy diversa y hoy pues toca pues este título: ¿Cómo desarrollar un proyecto educativo sobre el derecho al asilo? ¿Vale? Lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el derecho al asilo? Sabemos que es un derecho que está regulado por el derecho internacional y es una obligación de los Estados, que está recogido en el derecho humano fundamental, en el artículo 14 de la Declaración de Derechos Humanos, y desarrollado en la Convención de Ginebra en el año 1951 y en su protocolo, que se desarrolla en 1967 y se declara como el Protocolo de Nueva York. El Estado español, la Constitución, lo reconoce y posteriormente elabora y aprueba en el Congreso de los Diputados la Ley de Asilo. Una ley que necesita un desarrollo que, bueno, no vamos a entrar en temas legales y jurídicos, pero es un desarrollo con el que no estamos plenamente satisfechos, ¿no? Bueno, está incluido
en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007. Por tanto, no se trata de una cuestión humanitaria, de una cuestión de, podríamos decir, de buena voluntad de los Estados, sino se trata de un derecho fundamental, que por otra parte es una obligación por parte de los Estados el respetarlo, ¿vale? Entonces, este derecho, con esta imagen, de alguna manera, pues es lo que queremos transmitir en el contexto educativo. Refugiados sin refugio. Es decir, un derecho que es papel mojado. Es un derecho papel mojado porque, por una parte, por parte de los Estados, lo estamos viendo desde hace muchas décadas, porque aparece como derecho para dar respuesta a todo el problema después de la Guerra Mundial en el siglo XX, pero que desde entonces, desde que está constituido, ha sido un derecho que no ha sido plenamente respetado o incluso ha sido vulnerado. Entonces, esta es la realidad que queremos transmitir a nuestros alumnos. En este caso, yo me voy a situar en un centro de secundaria, que existe un derecho, pero también vamos a ayudarles a desarrollar una mirada crítica, un pensamiento crítico hacia esta realidad. Y esto no está en ningún manual de historia o de filosofía. Esto es una competencia y una capacidad que hay que desarrollar en el alumnado, ¿vale? Entonces, esta imagen es el objetivo educativo. Indudablemente, cuando se trata de valorar situaciones sociales, indudablemente esto es objeto de estudio, pero también hay que desarrollar esa competencia ciudadana en la que no solamente tenemos que enseñar a convivir, sino que tenemos que enseñar a sentir. Las emociones hay que educarlas. Y una de las emociones fundamentales, o podríamos decir que es una emoción educada, es la compasión. El que tú, de alguna manera, mires la realidad del ser humano que hay a tu lado y que no te muestres indiferente, sino que te impliques para que no te deje indiferente. Una cosa es conocer que está habiendo una crisis migratoria, conocer las estadísticas de todas las personas que cruzan el Mediterráneo en busca, huyendo de países que están en guerra o países que están en una situación económica o social que les hace peligrar no solamente su presente sino su futuro como seres humanos. Una cosa es conocer eso y otra cosa es empatizar y comprometerse. Esa es la compasión. La compasión no es la sensiblería, la compasión es comprometerse a transformar las causas que generan la injusticia. Claro, el que tú le digas a un profesor que enseña matemáticas que esta también es su misión, pues puede pensar, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy aquí es para enseñar matemáticas, o para enseñar geografía, o para enseñar biología, y para preparar a los alumnos a través de los correspondientes exámenes para que puedan llegar a la universidad. Por decirlo de alguna manera, estamos en una sociedad o sociedades occidentales donde el grado o el porcentaje de personas en edad escolar que ha alcanzado titulaciones universitarias nunca ha sido más elevado. Pero estamos en un momento en el que los niveles podríamos decir, de infracción de los derechos humanos son cada vez
más patentes. ¿Qué ocurre? Estas sociedades, estos ciudadanos que están construyendo la sociedad de la información, de la tecnología, de los grandes cambios que van a transformar la sociedad, se ha educado y que por otra parte se muestra indiferente ante genocidios que están ocurriendo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ha sido educada en nuestros sistemas educativos. Esta es la gran paradoja. Y este es en el fondo, cuando tú miras al sistema educativo, es que el sistema educativo no educa para la compasión. Y voy a hacer otra afirmación. El sistema educativo tiene que estar construido también con una mirada política. Con una mirada, la política es la capacidad de transformar las sociedades, ¿vale? A través del poder. Y el poder nos suena siempre como algo malo, ¿no? El poder es lo que nos capacita. El poder es el poder del alfarero, que puede transformar la arcilla en una escultura o en un recipiente para cocinar o para beber, para almacenar el agua. Ese es el poder de transformar. Entonces esa dimensión política de la educación tiene que estar primero inmersa dentro de la acción educativa de los propios docentes, que tienen que educar con una mirada crítica y con un pensamiento crítico a los niños, los adolescentes, los universitarios. Y esto está ajeno a todo currículum que presentemos dentro de nuestros sistemas educativos. Me parece que da miedo decirlo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un hijo que va a cumplir a los 18 años y tengo miedo. Miedo en el sentido como padre, es decir, yo no he educado a mi hijo en una responsabilidad política a la hora de ir a votar. Porque no le he hablado de ideologías, no le he hablado de tal, es lo que ve su padre. Yo creo que a lo mejor, si eso es educación, un ejemplo determinado, no sé creo que sea bueno o malo, pero entonces, esto de la educación tenía que estar presente. Bueno, dicho esto, que no pensaba, yo creo que lo mejor, más que hablar, es que escuchéis a los alumnos del Instituto Diego Tortosa, de Cieza, que fueron los que, de alguna manera, trabajaron ese proyecto que luego contaré en qué consistió, pero creo que lo importante ahora es que los escuchéis. No sé si quieres tú, ahora resumo. Le titre de la conférence, c'est « Comment développer un projet éducatif sur le droit d'asile ». Mais attention, ce n'est pas seulement pour des professeurs. Vous-même, vous allez peut-être un jour prendre la parole devant des gens pour enseigner quelque chose sur vous ou quelque chose que vous voulez enseigner, et ça, c'est des outils qui peuvent vous servir aussi. Le public, ce n'est pas nécessairement des élèves, ça peut être aussi un public comme aujourd'hui très diversifié. Donc, Enrique a rappelé que le droit d'asile, ça entre dans le cadre du droit international, des droits de l'homme, c'est fondamental dans nos sociétés, même si aujourd'hui on voit que ces droits sont un peu remis en question, ou pas toujours respectés, en tout cas comme ils devraient l'être. Le titre qu'Enrique a mis, l'image qu'il a mis, donc c'était réfugiés sans refuge. Donc il dit qu'il faut vraiment s'intéresser à ça, puisque c'est un droit de nos sociétés qui n'est pas respecté. Et on doit vraiment faire prendre conscience au public ou aux élèves, s'il s'agit d'élèves, que ça c'est un droit fondateur de nos sociétés qui aujourd'hui est vraiment remis en question. Et il dit qu'il faut, que c'est des choses qu'on ne va pas voir dans les manuels d'histoire, qu'il faut vraiment avoir un esprit critique, il faut vraiment réfléchir à ces questions-là, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir peut-être lire dans des manuels, quelque chose de tout fait. Donc il faut enseigner à cohabiter, vivre avec les autres, on est dans des sociétés multiculturelles, mais pas seulement ça, il faut aussi enseigner à avoir de la compassion. Donc c'est quoi la compassion?
c'est à la fois avoir de l'empathie, dire ben, je me mets à ta place, moi je peux me mettre à ta place et comprendre ce que tu ressens, mais c'est pas seulement ça, c'est être engagé. Avoir de l'empathie, c'est pas suffisant. La compassion, c'est l'empathie et l'engagement. Je fais quelque chose, j'agis pour changer les choses. C'est un peu un aspect un peu plus politique, on va dire, mais politique dans le bon sens du terme. Dans la politique, on retrouve le mot pouvoir, mais c'est pouvoir changer les choses. Donc, on doit non seulement enseigner à avoir de la compassion, mais aussi à agir, être engagé, et s'engager aussi au niveau politique, par exemple par le vote, c'est très important, évidemment. Et finalement, Enrique a rappelé que dans nos sociétés occidentales, il y a beaucoup de personnes diplômées, et étonnamment, on est en train de remettre en cause beaucoup de choses qui font les fondements de nos sociétés. Ça fait un peu peur de voir qu'il y a des infractions aux droits de l'homme, et donc il faut vraiment revenir à ce qui est fondateur. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Antes de escuchar los testimonios de los alumnos, apaga un momentito que se vea, si no, no sé. Os comento que el proyecto se realiza en el curso 2016-2017, ¿vale? ¿Y cómo comienza este proyecto? Esto es importante que lo entendamos para que el fundamento se diferencie a otras maneras de actuar en una educación en valores, en derechos humanos, dentro de un centro escolar, ¿vale? Hay dos, un servidor, una compañera profesora y un servidor sensibilizados por la problemática de las personas refugiadas. Queremos llevar al centro, al instituto, esta realidad, ¿vale? Entonces, hablamos, esta compañera y yo, que somos de un departamento determinado dentro de un instituto, departamento de orientación, y decimos, vamos a ver, ¿cómo podríamos? Y además fue a raíz de una situación que era, teníamos el primer aniversario de Parén y Manolo me plantea, Enrique, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer un cartel y tal. Entonces yo al profesor de plástica, el profesor de dibujo, ¿vale? Le digo, oye, los alumnos podrían hacer un cartel para una... le explico de qué va, ¿no? Entonces dice, sí, no te preocupes. ¿Por qué no te vienes a clase y les hablas a los alumnos de la problemática de los refugiados y a partir de ahí que ellos hagan el cartel? Y entonces voy a la clase, era una clase de primero de la ESO, que... ¿qué edad tienen los chicos y chicas? ¿Lo sabéis? 12 años, ¿vale? En ese curso cumplen muchos ya los 13, ¿vale? Tienen 12-13 años, ¿vale? Entonces me voy a esa clase y les pongo un vídeo de todo lo que estaba ocurriendo, etc. Y entonces ellos se ponen a hacer los carteles. Y entonces nos quedamos asombrados, el profesor y yo, de la capacidad de reflejar en una obra plástica, ¿vale?, lo que estaba sucediendo. Entonces, a raíz de ahí, comentamos esta profesora y yo, ¿por qué no hacemos algo que no se reduzca a algo puntual, sino que de alguna manera vaya a todos los niveles educativos del centro, a la ESO, al bachillerato, a la formación profesional, ¿vale? Y entonces nos ponemos a pensar, y entonces, ¿qué pensamos? Y digo, no, esto no tienen que ser unas charlas aisladas, sino tiene que ser algo que todo el profesorado incorpore en su actuación educativa. Y entonces nos vamos a una reunión que se tiene cada 15 días en todos los institutos, que es la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica, donde están todos los jefes de departamento, de los departamentos de un instituto. El de matemáticas, el de física y química, el de filosofía, el de biología, el de geografía e historia, y se reúnen para tratar las cosas importantes, ¿vale? Entonces nos vamos allí y exponemos que queremos hacer este proyecto, pero lo llamamos más o menos en borrador. Y como a los niños pequeños les decimos, les ponemos ejemplos. Mirad, vosotros en matemáticas podéis tratar
el problema de los refugiados. Se quedan así un poco y dice, ¿cómo? ¿Cómo creéis que en la asignatura de matemáticas se puede tratar el problema de los refugiados? Con estadísticas, ¿vale? Bueno, pues hay un profesor que, porque estamos hablando de derechos, ¿cómo se pueden trabajar los derechos en matemáticas? ¿Vale? Pues un profesor se inventó al año siguiente, cuando descubrió que esto se podía hacer, problemas en una situación simulada de un conflicto de violencia de género en una unidad familiar, en donde en el conflicto y por la violencia de la pareja se rompe una mesa que era cuadrada en tantos pedazos y tal. Entonces se inventó un problema de matemáticas para que buscaran las soluciones, ¿vale? E incorporando geometría, incorporando con alternativas y tal. Entonces dicen, no, es que se puede hacer. Es que cuando te das cuenta de que los derechos humanos se pueden introducir en cualquier asignatura, y he puesto de ejemplo las matemáticas porque parece ser que es lo más lejano, porque seguro que si os digo, en la asignatura de Geografía e Historia, pues seguro que decir, no, es que esto vamos a estudiar las migraciones en la historia de la humanidad. Claro, eso sí que está en el currículum, pero en esta asignatura, por ejemplo, ¿cómo podemos en biología tratar el tema del refugio? En la clase de biología. Bueno, tendríamos que saber cuáles los contenidos que se dan en biología, pero se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. ¿Tú asientes? Claro, todo se puede hacer. Pero ponme un ejemplo. Biodiversidad. Biodiversidad. La biodiversidad. Es decir, mira, vamos a ver, desde los países de origen de las personas que están en proceso de asilo aquí en Murcia, vamos a estudiar la biodiversidad, ¿vale? El ADN también. El ADN. El ADN, hombre, claro. Y entonces, esto en un estudiante, ¿qué creéis que genera? Curiosidad. Curiosidad. Y la curiosidad, en el fondo, ¿qué hace? Investigar. Y si tú a un alumno, en vez de estar sentado allí escuchando el rollo del profesor, le haces plantear problemas que le muevan a la curiosidad y a la investigación, tenemos aulas con 30 alumnos aburridos, tenemos aulas con 30 alumnos focalizados en un problema que les afecta porque ven que tiene conexión la realidad con ellos, ¿vale? Y que a la misma vez les motiva al aprendizaje. ¿Por qué tenemos este alto índice de fracaso escolar y de abandono escolar en este caso en nuestra región? Porque tenemos una generación de alumnos aburridos, descontextualizados, es una educación descontextualizada. Y la responsabilidad, y perdonar, en parte la tienen ellos, claro, porque son los que, pero en parte lo tienen los docentes. Claro, y siempre, pero esa es la pregunta. A ver, aquí, claro, vosotros, los que no sois de aquí, de España, pero ahora, ¿sabéis a quién le han dado el premio del mejor profesor del mundo? Esa es una institución, ¿eh? ¿De dónde es? ¿De dónde? De África, ¿eh? De Kenia, y además es franciscano, ¿vale? Eso sí que me enorgullece a mí, ¿eh? Porque yo soy franciscano de espíritu. Vale, pues, además él dice, una de las expresiones, dice, es que cuando África despierte, va a ser la cuna de los investigadores, de los filósofos, sois el futuro de la humanidad. Y tenéis que creerlo. De complejo de inferioridad, ninguno. Sois tan capaces de construir la historia de la humanidad como otras sociedades. Y estamos esperando, ¿no? Y queremos daros, no daros nosotros la oportunidad, sino que el mundo necesita a África. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre?
este profesor lo que ha conectado, lo tiene, entre comillas, lo tiene fácil, porque allí se valora la educación, ¿vale? Porque es una oportunidad de desarrollo, de progreso. Y aquí, como tenemos todos los derechos ya conseguidos, pues al final los derechos se convierten en derechos vacíos, ¿no? Vale, entonces, recupero el discurso. Estamos en matemáticas, en biología, y podemos hablar del derecho al refugio. Y entonces estábamos en esa reunión de... yo creo que me voy a pasar de los 40 minutos, ¿no? Luego, pero me recordáis el tiempo que falta y tal, y así ya me centro un poquito. Entonces, la dinámica es que presentamos esto y algunos profesores cogieron el testigo, otros no. ¿Qué es lo que ocurre en la vida? Es decir, se mantienen indiferentes. O no me saques de, como se dice ahora, de mi zona de confort, ¿no? De mi seguridad, donde yo ahora no me hagas ahora a empezar a hacer cosas a las que yo no estoy preparado y me hagan pensar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay un grupo de profesores que se pone a trabajar, ¿vale? Y el proyecto se va haciendo. No es que se construye una programación y después se hace, sino es que vi que se iba haciendo y que venían los profesores a mi departamento, yo estaba en el departamento y decían, oye, que vamos a hacer esto y tal. Y yo, madre mía, qué bien, ¿no? Iba registrando. Al final, en el centro salieron unas 23, 24 actividades de todos los departamentos que luego le dimos forma, quiero decir, qué objetivos tenían, qué actividades se hicieron, pero conectadas con los objetivos del currículum, ¿vale? Con los estándares de aprendizaje. Estos son nomenclatura técnica de nuestro sistema, de nuestra ley educativa actual, de la LOMCE, pero con los estándares de aprendizaje y con su correspondiente evaluación, ¿vale? Y esto, al final, cuando nos dimos cuenta, a final en mayo, lo que había surgido, pues lo escribimos, ¿no? Lo presentamos como proyecto al Premio Nacional Vicente Ferrer, ¿vale? Y entonces el Premio Nacional Vicente Ferrer reconoce el trabajo de los centros educativos en pro de proyectos que fomenten lo que se llama la ciudadanía global, es decir, toda esta dinámica en la que estamos buscando construir entre todos y también desde la educación una sociedad sostenible desde el ámbito del respeto a los derechos de todas las personas y de todos los pueblos y desde el ámbito de la sostenibilidad ambiental para poder pervivir en el futuro, porque tanto rompe la perspectiva y el horizonte de esperanza en la vida, el que no se respeten la vida y los derechos de las personas, como los derechos y la vida del planeta. Entonces, esta es lo que se llama educación para la ciudadanía global, educación transformadora, o también educación para el desarrollo. Y este premio, Vicente Ferrer, reconoce la actuación de los centros, ¿vale? Este premio nos llevó, cada año dan el premio a 15 centros a nivel nacional y el reconocimiento se hace pues llevando a los profesores que han participado a hacer un curso de educación para el desarrollo, que en este caso fue en Senegal. ¿Hay aquí algún senegalés? Bueno, vale, pues estuvimos en Senegal, en San Luis, en Gandiol, con Mamadou Dia, ¿conoces? Vale, pues estuvimos de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional, acercándonos también a los sistemas educativos, en este caso de Senegal, ¿vale? Enrique a parlé de comment éduquer dans les valeurs du respect des droits de l'homme dans le cadre éducatif. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a expliqué. Il a fait un projet dans son école. Il voulait parler du thème des personnes réfugiées. Donc petit à petit, il a demandé à une prof d'art plastique que les élèves fassent une affiche. Et puis de fil en aiguille, il y a plusieurs profs qui se sont impliqués. Et en fait,
il a expliqué que c'est un thème qu'on peut traiter dans plein de cours, même en mathématiques ou en géographie, en histoire. Donc c'est devenu vraiment un projet scolaire multidisciplinaire avec plusieurs disciplines impliquées. Et donc il dit que c'est important de recontextualiser les situations, de mettre en contexte, c'est pas seulement des chiffres, il faut vraiment qu'il y ait une implication dans diverses disciplines pour vraiment comprendre aussi ce qui nous entoure, le monde dans lequel on vit et comment on va agir dans ce monde-là. Et donc il a expliqué qu'il y a certains professeurs qui ont refusé de collaborer, tout le monde n'a pas collaboré, mais avec ceux qui ont collaboré, ils ont quand même créé entre 23 et 24 activités dans leur école, et en plus ils ont obtenu le prix national qui s'appelle Vicente Ferrer, qui est un prix vraiment très important en Espagne. Et donc tout ça, le but c'est vraiment de créer une société plus durable, non seulement au niveau environnemental par exemple, mais aussi social, avec l'inclusion, le respect, etc. Este es un vídeo que podéis ver en casa con tranquilidad, porque yo no lo voy a poner entero, que se llama Yo sí, tiene el título del proyecto, Yo sí acojo la escuela con los refugiados, ¿vale? El vídeo dura unos 25 minutos, claro, no lo vamos a ver aquí todo, pero fundamentalmente son testimonios de los propios alumnos. Al realizar estas actividades me he sentido por un lado triste y por otro privilegiada, porque gracias a hacer estas actividades he podido investigar mucho más sobre la situación de ellos y la situación en la que están viviendo, que han tenido que dejar a sus familias, sus casas, y me he sentido privilegiada porque muchas veces, y triste porque muchas veces no somos conscientes de lo que de verdad tenemos, y ellos no han tenido tanta suerte como nosotros, y ellos han abandonado sus casas, sus familias, sus amigos, muchos de ellos han perdido a sus familiares, y ahora se están viendo en una situación que ellos necesitan ayuda, y nosotros, con todo lo que tenemos y todas nuestras capacidades, que podríamos perfectamente acogerlos, mucha gente piensa que pueden causar un problema para nosotros, y me siento avergonzada al pensar que mucha gente piensa así y que no son capaces de aceptar a personas como nosotros, que en épocas pasadas nosotros estábamos en su misma situación, y que si ahora mismo nosotros nos viésemos en esa situación que están viviendo, querríamos sentirnos acogidos por otros países y poder volver a hacer nuestras vidas. Y implicarme en este proyecto ha sido descubrir una realidad social en la que, he descubierto que tenemos que ayudarnos como seres humanos que somos, y es verdad que también en otros tiempos nosotros mismos hemos estado en guerra y también hemos estado exiliados de nuestro país y hemos necesitado la ayuda de otros países, y creo que no proporcionar esta ayuda a la gente que lo necesita ya no es una cuestión solo de raza o de cultura, sino una cuestión de humanidad. Bueno, yo antes no conocía lo de los bombardeos de las casas, y ahora que me he enterado de todo eso ha sido un gran impacto. ¿Qué derechos crees que han perdido las personas que tienen que salir de su país? Bueno, pues han perdido el derecho, por ejemplo, a estudiar, el trabajo, porque seguro que ahí estarían como nosotros felices, contentos y perfectamente, pues ellos, seguro que ahí había profesores, artistas, de todo. ¿Qué conoces ahora sobre los refugiados que antes no conocías? Que han perdido el derecho a una vivienda y que también tienen que pagar para pasar a otro país, y eso no lo veo muy justo. Pues hombre, yo antes básicamente no conocía nada, pero de vez en cuando veía las noticias y veía lo que estaba pasando, pero no era consciente. Ahora soy muchísimo más consciente de lo que está pasando en Siria. ¿Y de qué has tomado conciencia? De lo mal que lo están pasando, de que tienen que pagar mucho dinero para encontrar un refugio y que los transportan vacíos. Eso me parece bien. Me parece bien digno.
¿Habéis oído lo que ha dicho? Este chico tiene una dificultad de cognición social, ¿vale? Cognición social que le cuesta ponerse en el lugar del otro. No voy a decir técnicamente que... ¿vale? Y entonces a mí me emocionaba como este chico dice que no le parece justo que haya mafias que exploten a la gente. Es que nos quedamos muertos. Que un chico que tiene dificultades de empatía, de ponerse en el lugar del otro, sea capaz de decir eso. ¿Vale? Entonces, la educación es un milagro. Cuando tú llegas a hacer que los alumnos se sumerjan en la profundidad de lo que es la vida, ¿no? ¿Vale? ¿Qué has aprendido? He aprendido que no todo el mundo está en mi situación y que esas personas están sufriendo, no tienen cosas que yo tengo, que no valoro, que no valoraba en su momento y ahora veo lo triste que es su situación. Aparte de perder la vivienda, ¿qué más derechos crees que han perdido? También yo creo que han perdido también el derecho a poder aprender, ya que las escuelas están destruidas y no pueden ir a ningún lado. ¿Qué ideas sobre estas personas han cambiado en ti? Que no es solo, que no es tan solo que lo están pasando de verdad, enteramente mal, y que no es solo una imagen que está en la televisión, que está pasando de verdad. ¿Qué acaba de decir? Que esto no es una imagen que está en la televisión, sino que está pasando de verdad. Es que lo que está pasando de verdad es que al final nos creemos que es una imagen que está en la televisión. Hemos convertido las noticias en un espectáculo de sofá. Y que un adolescente de 13 años diga que cae en la cuenta que lo que ve la televisión no es virtual, sino que está pasando de verdad, es que hay que repetir de nuevo esta frase. Que lo que os ha pasado a vosotros está pasando. Y que el discurso, y estábamos hablando, yo no vengo aquí a hacer política, pero muchas ideologías de las que hay ahora en Europa, lo que te están diciendo es esto no pasa. Y si pasa, vamos a taparnos los ojos y a rechazar. ¿Vale? Entonces, el que un niño a estas edades sea capaz de construir ese cambio dentro de su mentalidad, pues tiene una potencia muy grande. Quiero preguntarte, ¿cuál ha sido la actividad que más te ha gustado hacer en relación al problema de los refugiados? El cómic. El cómic. Cuéntanos, ¿qué historia has reflejado en tu cómic? Un niño que no tenía familia, que su familia se fue del país por asuntos personales y que vivía solo, pero luego lo acogieron en una especie de colegio y pues, pudo tener otra familia. ¿Y qué otras actividades te han ayudado a tomar conciencia del problema de las personas refugiadas? Un cómic que hicimos en clase. ¿Nos puedes enseñarlo? Cuéntanos la historia. Pues una muchacha que va al campo de refugiados a hacer un trabajo del instituto y no puede entrar y ve a un chico que le ayuda y el chico está feliz ahí. No está feliz, pero se lo toma de la mejor manera y termina enamorándose. ¿Y hay alguna actividad también que habéis hecho en plástica? Habéis hecho un cómic, ¿no? Sí, hicimos un cómic con el tutor sobre la historia de algún refugiado. ¿Nos puedes contar cuál fue la historia que tú has llevado al cómic? Pues la historia es una muchacha joven que era adoptada
por unos sirios y por la guerra se tuvo que ir a un campo de refugiados y ahí se enamoró de un joven español que juntos pues, se fueron otra vez a vivir una nueva vida. Muy bien. ¿Qué has querido manifestar con esta historia? Pues que todo puede volver a la normalidad después de la guerra, que puedes volver a tener una vida normal. Y tú has hecho un cómic, enséñalo. ¿Qué historia has querido contar ahí? Pues he querido contar la historia de un niño que estaba jugando en un parque y suenan las alarmas y cae una bomba nuclear. Y bueno, y la ciudad está toda derrumbada, todo perdido. Y bueno, y a ese niño no sabe dónde está ni su familia, ni su padre, nadie. Y se lo lleva a un campo de refugiados, donde ahí pues pasa ahí un par de meses y se va y consigue irse a Alemania y se enamora de una chica. Muy bien, y construye de nuevo su vida, ¿no? ¿Vale? Hola, Carlos. Hola. ¿Qué ha supuesto para ti participar en las actividades que han organizado los profesores y el instituto sobre el problema de los refugiados? Pues que sé es un problema y ya tengo que aprovechar más mi cosa porque tengo muchas facilidades para tenerlas y ellos no tienen tantas facilidades. ¿Qué crees que han perdido las personas que tienen que abandonar su país por guerra o porque les persiguen y temen que perder la vida? ¿Qué crees que han perdido? Pues han perdido muchas cosas porque ya no tienen los mismos amigos que tenían ahí y la misma familia. Y ya no se van a sentir igual que aquí, con ese miedo que van a tener. ¿Qué ideas sobre las personas refugiadas han cambiado en ti? Pues para mí cuando los veía en los informativos, para mí no me sacan nada, pero ahora los veo y siento el dolor que ellos están pasando. ¿Qué actividad de las que hemos hecho en el instituto te ha ayudado a ponerte más en el lugar de los refugiados? La sala de guerra, porque ellos tienen que sentir mucho miedo al ver tantas bombas y al oír tantos gritos de su familia. Podéis imaginar que este aula es vuestra casa. Tenéis un esfuerzo grande, ¿vale? Y cuanto más metáis, más vais a meteros en la historia y más vais a comprender lo que pasa, ¿vale? Entonces, vais a meteros ahí, esa es vuestra casa que ha sido bombardeada. En un momento de guerra vais a escuchar incluso tiros y vais a pensar que estáis solos. No sabéis ni dónde está vuestro padre, ni vuestra madre, ni vuestros hermanos, ni vuestros abuelos, ni de caso manera ni tus hijos, ¿vale? Estáis solos y simplemente quiero que os dejéis llevar, ¿vale? Por lo que sintáis. ¿Qué actividad te ha ayudado más a tomar conciencia de todo esto? La de la sala de guerra. La de la sala de guerra. ¿Qué experimentaste ahí? Pues me puse como en la piel de ellos, de cómo estaba la habitación destrozada completamente, todo destrozado, todos los vasos rotos, las mesas rotas y los sonidos de las metralletas, sentí muchísimo miedo. ¿Qué sentiste poniéndote en el lugar de los refugiados? Miedo. ¿Miedo por qué? Porque estoy viendo que destruyen mi ciudad y que pierdo a mis amigos y a mi familia.
Pues a mí lo que más me impactó fue cuando subimos a la aula de guerra, pues eso me impactó mucho. ¿Qué es lo que te impactó? Ver a los niños andando, que no sabían dónde estaban sus padres, su familia, su primo, su tío, su familia. María, ¿qué ha supuesto para ti participar en este proyecto que se ha desarrollado en el Instituto de la Escuela con los Refugiados? Me ha supuesto mucho orgullo a poder ayudar a otras personas. Muy bien. Que lo están pasando mal. ¿Qué has descubierto del problema de los refugiados? Pues he descubierto la vida tan dura que llevan cada día y me he podido poner en su piel. Muy bien. ¿Qué actividad te ha ayudado más a ponerte en su piel, a conocer cosas? El mercadillo. El mercadillo. ¿Has colaborado en el mercadillo? Sí. ¿Vale? ¿Y qué te ha ayudado? ¿Por qué te ha ayudado el mercadillo? Porque me ayudaba a conocer cosas de ellos que no conocía. Muy bien. ¿Has participado en las exposiciones? Sí. ¿Tienes alguna imagen de alguna foto que se te haya quedado como más en la mente? ¿Cuál? La foto que hay al entrar del instituto del niño, ¿Y qué le pasa a ese niño? pues que muere por ir en una barca. Vale. Que naufraga en una barca. ¿Qué ideas sobre el problema de las personas refugiadas han cambiado en ti? Pues han cambiado totalmente porque yo no sabía la vida tan dura que llevaban allí y que perdían todos sus derechos. Ana, ¿qué ha supuesto para ti participar en las actividades del proyecto La Escuela con los Refugiados? Pues he visto cómo lo están pasando todos los que tienen en su país guerra y cómo atraviesan mares y océanos y se mueren solo por salvar su vida o por salvar la vida de sus hijos y familiares, y hay gente que al final no consigue ver a sus familiares, no consigue estar con sus familiares, y pues me ha dado muchísima pena. ¿Qué crees tú que podemos hacer desde aquí, desde un instituto, desde los países que tenemos un bienestar y unos derechos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Acoger a todas las personas que podamos y hacer eventos solidarios. ¿Qué crees que podemos hacer desde un instituto, desde aquí, desde Cieza, en España? ¿Qué podemos hacer por estas personas? A nivel de España, yo creo que podríamos tener un poco más de gentileza y decir que podríamos acoger a más personas, ya que esas personas están muy mal. Y, por ejemplo, en el instituto hemos trabajado muchísimo con ese tema, hemos hecho todo tipo de actividades, y yo creo que si todos los institutos o todos los colegios hicieran un poco así, podríamos ayudar al final a hacer eventos solidarios para ayudar a esas personas. Yo no pensaba que vivían tan mal, o sea, yo sabía que habían guerras y todo eso, pero yo pensaba que tenían una casa en condiciones, a lo mejor un poco hecho un desastre, pero no tanto. ¿Qué cosas
y ellos que tienen muy poco. ¿Qué cosas crees que les faltan a ellos, a los que están en los campos de refugiados? Un sitio para vivir. Un sitio para vivir. Y toda su familia que está junta. ¿Hay alguna otra actividad que te haya hecho conectar con el problema de las personas que tienen que salir huyendo de sus países? Pues un vídeo que nos puso nuestro tutor en tutoría, que era un vídeo de los refugiados, de cómo atravesaban el océano en una balsa de 10 personas, que se metían 100, y me dio muchísima pena porque se quedan por el camino muchísimas personas y hay padres que se mueren por dejar a sus hijos que pasen las fronteras de los países. ¿Sabes que hay muchísimos miles de personas, de familias? Vivían tan mal, o sea, yo sabía que habían guerras y todo eso, pero yo pensaba que tenían una casa en condiciones. A lo mejor un poco hecho un desastre, pero no tanto. ¿Qué cosas ¿Qué le pides tú a los políticos? ¿Qué hagan con esas personas, los políticos de aquí de España, de Europa? Que empiecen a mostrar un poco de interés por esas personas que lo están pasando muy mal. ¿Qué harías con estas personas? Con las personas refugiadas, pues yo no acogería. Intentaría acogerlas lo máximo posible. Y intentaría otra vez reconstruir su vida. ¿Qué podemos hacer nosotros para que estas personas refugiadas puedan volver de nuevo a una vida normal? Pues acogerlas en nuestro país. Vivían tan mal, o sea, yo sabía que habían guerras y todo eso, pero yo pensaba que tenían una casa en condiciones. A lo mejor un poco hecho un desastre, pero no tanto. ¿Qué cosas ¿Qué le pides tú a los políticos? ¿Qué hagan con esas personas, los políticos de aquí de España, de Europa? Que empiecen a mostrar un poco de interés por esas personas que lo están pasando muy mal. ¿Qué harías con estas personas? Con las personas refugiadas, pues yo no acogería. Intentaría acogerlas lo máximo posible. Y intentaría otra vez reconstruir su vida. ¿Qué podemos hacer nosotros para que estas personas refugiadas puedan volver de nuevo a una vida normal?
pues acogerlas en nuestro país. Sensibilidad de los alumnos hacia estas personas. Pues que, no sé, ellos cuando están en clase pueden mostrar aspectos de compañeros, de compartir, pero yo pensaba que estaban como más ajenos a todo lo que les pasaba alrededor y sí que les afecta, sí que se ven cercanos a muchas situaciones. ¿Cómo valoras en su conjunto todo el proyecto dentro del centro, la participación de otros departamentos, en actividades relacionadas con los refugiados? Yo creo que ha sido satisfactorio para ellos también, porque hemos trabajado todos, nos han visto como un equipo. Todos ahora vamos a trabajar en lo mismo desde distintos aspectos y para un fin común trabajamos desde muchas áreas. De las actividades que se han ido realizando en el instituto, hay una de ellas en la que has participado como asignatura, la asignatura de diseño, y habéis elaborado los compañeros una serie de carteles para la exposición. ¿Nos puedes enseñar tu cartel y qué has querido expresar en él? Este es mi cartel y, a ver, yo utilicé un elemento muy particular, muy simbólico, que es una silla de escuela, que todo el mundo sabe distinguirla. Y de una forma un poco quizá fría, ¿no? Un poco simple, pero para que el mensaje también sea muy simple. Yo sí acojo, es decir, ten aquí la silla para que te sientes y puedas recibir una educación, la educación que toda persona debería poder recibir, tener el derecho a recibir, y que vean que aquí le recibimos con las puertas abiertas. Mirad, me voy a detener un poco a explicar una de las cuestiones que trabajamos en el proyecto es los colaboradores. Esto es importante, bueno, a veces en pedagogía se da nombre, igual que en psicología, entonces se da nombre a todo. Trabajar desde comunidades de aprendizaje, que se llama, es hacer que los agentes educativos no sean solamente los profesores, o el currículum, sino la sociedad, que venga la sociedad a enseñarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues el planteamiento fue acercar esta realidad a través de personas que tenían la experiencia y nos podían transmitir el mensaje. Estos fueron los colaboradores. Aparte de la Concejalía de Educación de Cieza, ¿vale? Pero ACNUR participó activamente, ¿vale? También la Plataforma de Ayuda a Refugiados, Cruz Roja de la Juventud, la ONG Proactiva Open Arms, vino Miguel Ángel Morales, que algunos de nosotros conocemos, lo traje allí al instituto a dar la charla, y luego, bueno, ahí la Fundación Segur, porque, claro, incluso despertamos, entre comillas, la sensibilidad en empresas. La Fundación Segur pagó el transporte de la exposición que a través de unos roll-up, que os invito a solicitarla, de una exposición The Most Important Thinking de ACNUR, que os invito a Paren a solicitar esta exposición, que son unos 20 roll-up de unas fotografías reales de un fotógrafo que ahora no recuerdo cuál es, que hablan de la situación del refugio, ¿vale?, en la actualidad. Y bueno, entonces vinieron allí a ser los agentes, los profesores fueron los que vinieron de las ONGs a hablarnos de lo que estaba ocurriendo. De la plataforma vino Teresa Montiel, que no sé si recordáis, ahora está en Amnistía, y ella es licenciada en Derecho y está haciendo el doctorado sobre refugiados. Y había estado en Grecia, no sé si recordáis a esta chica que colaboró también, bueno, estuvo allí.
Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos? ¿Vale? Los objetivos del proyecto, ¿vale? Uno fue ofrecer información al alumnado sobre la situación actual de las personas refugiadas y desplazadas y dar información sobre el derecho al asilo y refugio como derecho fundamental. Hicimos una exposición, ahí veis esta parte de aquí abajo, ¿no? Que es una fotografía de uno de los... Hicimos varias exposiciones y sacamos esta realidad a los pasillos, ¿no? Porque no estaba ya dentro de las aulas, estaba fuera, ¿no? Y entonces íbamos explicando todo esto. Dar visibilidad del drama de los refugiados al alumnado, frenando las ideas racistas y xenófobas, ¿vale? Para esto trabajamos en tutorías, a través de la Cruz Roja de la Juventud, todo el tema de prejuicios y estereotipos asociados a personas de diferentes países, culturas, religiones y razas que conviven en nuestra sociedad. Entonces hay muchos estereotipos. Por ejemplo, es que las personas que vienen de fuera vienen a quitarnos el trabajo, ¿vale? O son unos delincuentes. Todo esto son estereotipos. Entonces esto lo trabajan los estereotipos. Los primeros que lo trabajan son los padres, porque estos mensajes los han escuchado desde pequeños en el ámbito familiar. Entonces, trabajar esto en educación tiene dos fases. Uno, el desaprendizaje, y otro, el aprendizaje, porque quitar esa idea es difícil. Yo recuerdo en otro instituto que cuando empezamos el banco de libros entraba por las clases a decir: oye, aquellos que tengáis libros de años anteriores que no utilicéis, pues los podéis traer tal día, y tal. Y entonces sale uno y no levantó la mano, si dijo de estos anónimos, ¿no? Que se esconden en la masa. Dice: yo no traigo libros para los moros. ¿Vale? Pues, o sea, sabéis que hay regímenes disciplinarios en los centros. Pues a ese chico le cayó una amonestación por mi parte, porque eso es una expresión racista, ¿vale? Bueno, pues eso él no lo ha aprendido en la calle, lo ha aprendido probablemente en su casa, ¿vale? Entonces, claro, nosotros en la educación tenemos, y claro, se trabajó esto, es importante. Fomentar el desarrollo de la empatía y de la solidaridad hacia personas de otras culturas y países, inmigrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas, ayudando a reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios, ¿vale? Desarrollar una respuesta creativa en el alumnado a favor de este derecho a través de la creación gráfica al servicio de esta buena causa que se haga presente en aulas y pasillos, ¿vale? Aquí veis, aunque eso lo veremos después, ¿no? Pero, por ejemplo, es que me quiero detener en estas imágenes, ¿vale? ¿Veis esta imagen? Esto fue uno de los carteles que hicieron los chicos, ¿no? No se ve bien, pero esto es como una especie de, no sé cómo llamarlo, de collage, ¿no? Vale, exactamente, gracias. Lo que se ve aquí es otro niño, pero en un campo de refugiados, en este gesto, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es otro cartel que hicieron ellos, ¿no? Esto es un campo de refugiados y dos niñas, y aquí aparece en la mochila una escuela que allí no tienen, ¿vale? Entonces, fijaos la creatividad que tienen, bueno, estos alumnos realmente son alumnos formados, porque estos carteles son de alumnos de segundo bachillerato de la especialidad del bachiller de arte. O sea, que no son los futuros diseñadores, ¿no? Pero que tienen potencia, ¿no? ¿Vale? Y luego el de la silla esa vacía que habéis visto por ahí, también es un cartel elaborado por ellos, ¿no? El quinto objetivo era conectar la crisis mundial de refugiados actual con el currículo a través de un proyecto interdepartamental y desarrollar actividades que propicien las habilidades y competencias que figuran en el currículum y que son parte importante del proceso educativo en su conjunto.
Y luego, hecha la evaluación, los departamentos que participaron fue el de plástica, el de música, el de inglés, el de francés, el de religión, el de economía, el de lengua y el de orientación, ¿vale? Y aquí no se ve muy bien, pero claro, todo esto en el sistema educativo hay que documentarlo, ¿no? ¿Vale? Aquí documentábamos la actividad de la siguiente manera. Primero están los objetivos de la actividad, esto es una actividad, ¿vale? Los objetivos, el desarrollo, cómo se hace la actividad, y luego los estándares de aprendizaje, los contenidos, los criterios de evaluación, etcétera, que estaban aquí, y aquí en la evaluación de la actividad. De tal manera que mañana, cualquiera de los que estáis aquí, sois profesores de secundaria y queréis reproducir esa actividad, os vais aquí y lo tenéis todo hecho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo podéis incorporar al principio del curso en la programación de vuestra asignatura. Ce qu'on a vu, c'est des témoignages des élèves d'Enrique tout à l'heure. Donc simplement, je vais vous dire des petites phrases que j'ai retenues qui me semblaient importantes. Il y avait une jeune fille qui disait « Je me sens privilégiée. J'ai honte que certains disent qu'on ne peut pas accueillir les gens. Nous aussi, en Espagne, on est aussi partie de notre pays, hein, puisqu'il y a eu la guerre civile. » Il souligne la perte. Il y avait un petit garçon, Enrique a expliqué que c'est un petit garçon qui a un problème et qui ne peut pas. Il a un problème il a de cohésion sociale, se mettre à la place des autres. Et ici, justement, il disait bah, c'est injuste, etc. Donc on voit qu'il y a un petit miracle qui s'est produit grâce à l'éducation. Et alors, il a parlé un petit peu de ses collaborateurs. Donc c'est des gens qui travaillent avec Croix-Rouge, ACNUR, etc. qui travaillent sur le terrain, qui sont allés dans son école pour témoigner. Et finalement, il a expliqué les objectifs du projet. Donc la première, ben, évidemment, le premier objectif, c'est d'informer. Le deuxième, c'était aussi de montrer des choses. Donc dans la couloir de l'école, ils ont installé des affiches, on pouvait voir des photos, etc. C'est pas resté dans les classes, c'est vraiment pour que tous les élèves puissent voir, être informés, s'intéresser. Et ça permet de lutter contre le racisme, évidemment, la xénophobie. Et il a expliqué que souvent, c'est les parents qui font passer ce genre d'idées et les élèves, les enfants répètent un peu sans réfléchir. Et finalement, c'était important qu'il y ait un processus créatif. C'est pour ça que la dernière chose qu'il a montré, ce sont des affiches que des élèves ont réalisées sur ce thème pour sensibiliser. Et donc il a montré aussi les objectifs, les critères d'évaluation, le développement des activités. Évidemment, à l'école, on doit tout documenter et bien justifier tout ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'il a montré en dernier. Veis ahí las fotografías, ¿no? Se ve. La del centro. Sí, la del centro. Un poco quisimos hacer como una especie de simulación de cómo quedaría el salón de estar de un domicilio después de haber sido bombardeado, ¿vale? Y entonces incorporamos la música de bombardeo, o sea, sonido de bombardeos, sirenas, etc. Entonces eso les impactó mucho, porque les dijimos que a partir de ahí llegaban los chicos de su edad, no encontraban a sus padres, tenían que salir corriendo, huyendo, y comenzaba el proceso de huida y de búsqueda de un lugar mejor para poder conservar la vida, ¿no? Luego también hicimos una performance. El día que inauguramos una de las exposiciones vino la directora general de no sé de qué consejería, y estaba la concejal, el alcalde. Entonces los hicimos a ellos, los pusimos en la performance, ellos no lo sabían, y los pusimos como refugiados. Les pedimos que se pusieran en el lugar de los refugiados, y la performance consistía en que detrás de ellos iban empujándoles con carteles que ponían ISIS, ponían hambre, ponían guerra, es decir, todo lo que empuja a salir de los países de origen, y como empujándoles. Y luego, por otra parte, empujándoles en el sentido contrario, Unión Europea, ¿vale? Como haciendo que es la realidad que están viviendo las personas que buscan asilo aquí en España y en los países europeos.
Y eran precisamente los políticos los que pusimos de refugiados. Y eso lo hicieron los alumnos, ¿vale? O sea que aparecía ahí esa performance. Luego se hicieron entrevistas a las personas que vinieron, las sacaron en vídeo. El departamento de plástica fue uno de los más que se movilizó más, bueno, y ahí se hicieron. Una de las cosas más significativas son la elaboración de cómics. Hicieron historias, yo lo tengo guardado por si alguna vez desde Parén queréis hacer alguna exposición o algo por el estilo, de cómics que son historias creadas por los propios alumnos, aparentemente todas con un final feliz, ¿no? Desde esa fantasía de adolescente, y muchos con un final de amor, ¿no? Que está reflejada un poco en la psicología del adolescente, ¿vale? Y bueno, pues esta es la exposición que yo os he dicho. El departamento de lengua pues también trabajó esto desde diferentes obras y autores, no me detengo, ¿vale? Y luego el departamento de orientación pues hicimos un mercadillo solidario. Esto, lo que sacamos de dinero, pues justificamos, ahí está lo que dimos a Open Arts y bueno, la parte de Cruz Roja de la Juventud que os he dicho. Estuvo también Fernando Bermúdez presentando su libro El grito de los refugiados, y luego la conferencia que os he dicho de Miguel Ángel Morales de Proactiva Open Arms y Teresa Sancho, ¿vale? Y bueno, pues podría hablar muchísimas más cosas, pero de alguna manera voy a terminar con las palabras de Peter McLaren, de alguna manera pues que resumen lo que la educación debe de trabajar, ¿no? Un poco de esta visión. Esta filmina está sacada de la presentación de Gemma Celorio, que es una experta en temas de educación para el desarrollo, que participó en las últimas jornadas que se celebraron aquí en Murcia, y ella trajo a colación las palabras de Peter McLaren, que es un estudioso en lo que se llama la educación crítica y transformadora, ¿no? Dice Peter McLaren: el desafío de la pedagogía crítica radica en la elección moral que se nos impone a los maestros y ciudadanos. ¿Queremos que nuestras escuelas creen una ciudadanía pasiva y apática, o una ciudadanía politizada, en el sentido que he dicho antes, capaz de luchar por las diferentes formas de vida pública y comprometida con la igualdad y la justicia social? ¿Queremos adaptar a los estudiantes a la división capitalista del trabajo, haciendo que sean meramente funcionales dentro de él? ¿O queremos hacer que los estudiantes se sientan incómodos en una sociedad que explota a los trabajadores, que sataniza a la gente de color, que abusa de la mujer, que privilegia a los ricos, que coloniza el espíritu y que arranca totalmente el alma nacional de la conciencia social colectiva? ¿O tal vez queremos crear esferas de libertad en nuestras aulas e invitar a los estudiantes a convertirse en agentes de transformación y esperanza? Pues esa es la misión de todos los que nos dedicamos a la educación, y que en el fondo la educación no solamente es la que se imparte en los despachos de educación, ¿no? Igual que la medicina se imparte en los hospitales, ¿no? La educación es la formal en el sistema educativo, pero también la no formal, la que realizáis las asociaciones y las personas implicadas en la sociedad, y la informal, la que se imparte en la familia o también en los medios de comunicación. Todos, desde todos los ángulos de la educación, estamos llamados a construir ciudadanos que sean transformadores de esta sociedad para hacerla más justa e inclusiva. Así que muchas gracias. Donc
il disait, est-ce qu'on a envie que les citoyens soient passifs, apathiques? Ben non, évidemment, on veut qu'ils soient sensibles à la justice sociale, au système social, on veut que les futurs citoyens dénoncent le colonialisme, le machisme, etc. Et donc il dit c'est la mission des éducateurs, mais pas seulement dans les salles de classe, c'est aussi notre mission en dehors. Ben, ici aujourd'hui on a appris plein de choses, ça fait aussi partie de l'éducation, évidemment, c'est pas seulement à l'école. Queremos darle muchas gracias a Enrique, otro aplauso.